Dicen que la madrugada es la hora en que los vivos y los muertos caminan juntos, y que hay encuentros que nadie debería vivir. Esta es la historia de Jorge, un taxista acostumbrado a trabajar de noche. Aquella madrugada, exactamente a las 3:15, su aplicación marcó un nuevo servicio en las afueras de la ciudad. Aunque le pareció raro, aceptó. Al llegar al punto, lo esperaba un hombre alto, delgado, vestido con un traje negro anticuado. Subió, sin decir palabra, y con una voz grave, casi susurrando, pidió que lo llevara al cementerio. Jorge intentó bromear, para quitar la tensión, pero el pasajero no respondía. Solo miraba por la ventana, como si buscara algo entre las sombras. El camino estaba desierto. A medida que se acercaban al cementerio, Jorge notó que el espejo retrovisor comenzaba a empañarse, aunque el aire acondicionado estaba apagado. El silencio era sofocante. Cuando finalmente llegaron, Jorge estacionó y volteó para cobrarle, pero el asiento trasero estaba vacío. El corazón le dio un vuelco. Revisó la puerta, seguía cerrada. En el asiento solo había un billete antiguo, de los que dejaron de circular hace décadas, y estaba manchado con algo oscuro. Parecía sangre seca. Temblando, encendió un cigarrillo y revisó la cámara de seguridad que tenía en el auto. Ahí estaba la parte más perturbadora en todo el trayecto. Nunca se veía a nadie sentado en el asiento trasero. Jorge había estado manejando completamente solo. Dicen que desde aquella noche, el taxista jamás volvió a aceptar viajes después de las 3 de la mañana, y que si alguna vez viajas en taxi, a esa hora, podría ser tú quien suba al auto, como el último pasajero. ¿Qué harías si a las 3:33 de la madrugada tu celular empieza a sonar y en la pantalla aparece tu propio número llamándote? Eso fue lo que le pasó a Daniela, una estudiante universitaria que vivía sola en un pequeño departamento. Era una noche común de desvelo. Café, audífonos y la computadora encendida. Pero justo a las 3:33, su celular vibró. Lo que vio la dejó helada. El número que la estaba llamando era el suyo. Pensó que debía ser un error de la compañía. Dudó en contestar, pero la curiosidad pudo más. Con la mano temblando, deslizó el dedo y respondió: hola. Del otro lado no había silencio. Había algo peor. Respiración lenta, pesada, como si alguien estuviera demasiado cerca del micrófono. Daniela tragó saliva. ¿Quién habla? Entonces lo escuchó. Una voz idéntica a la suya, pero más grave, más cansada, como si viniera de alguien que había sufrido mucho. Daniela, no mires la ventana. El corazón se le aceleró. Lentamente volteó y ahí estaba, en el vidrio del balcón. Se reflejaba una figura parada detrás de ella, una silueta oscura, inmóvil, que parecía observar cada uno de sus movimientos. El celular se apagó de golpe. La computadora mostró pantallas estáticas como las de un televisor viejo, y la luz del departamento parpadeó. Cuando se atrevió a voltear, no había nadie, pero en el vidrio quedaba una marca de mano, helada y alargada, como si alguien hubiera estado apoyado allí. Daniela no pudo dormir esa noche. Al día siguiente, buscó en foros de internet. Encontró varios testimonios de gente que aseguraba haber recibido llamadas de sí mismos a las 3:33, siempre con advertencias. Algunos ignoraron la voz. Ninguno de ellos sobrevivió más de una semana. Ella intentó no pensar más en eso, pero cada madrugada, a la misma hora exacta, el celular volvía a sonar con el mismo número. El suyo. No volvió a contestar, aunque un detalle la atormentaba. En el historial de llamadas, la duración de la primera marcaba exactamente 6 minutos, con 66 segundos. Desde entonces, Daniela nunca más volvió a estar sola. Cada espejo, cada ventana, cada pantalla, siempre le devolvía la imagen de una versión de sí misma que no debía existir. Una copia torcida que la observaba pacientemente. Dicen que todavía vive, aunque ya no como antes, y que en su celular quedó guardado ese único audio, donde se escucha claramente a su propia voz diciendo: no mires la ventana, porque ya estoy dentro. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa mientras trabajas de madrugada? Esa sensación de no estar solo, aunque sepas que nadie debería estar ahí. Esa fue la rutina de Marcos, un hombre de 52
6 de la mañana. Era un trabajo tranquilo, dar rondas, anotar incidentes, asegurarse de que nadie entrara. Pero con el tiempo, lo tranquilo se volvió insoportable. A las 3 a.m., la fábrica parecía un monstruo dormido. Pasillos interminables, máquinas oxidadas y un silencio que aplastaba. Marcos solía fumar para espantar el miedo, aunque nunca lo admitía. Una madrugada, mientras revisaba los monitores de seguridad, vio algo extraño. En una de las cámaras del pasillo principal, apareció la silueta de un hombre caminando lentamente. Lo perturbador no fue la figura en sí, sino su ropa. Vestía exactamente el mismo uniforme que Marcos, el mismo abrigo, la misma gorra, hasta la linterna colgando en el mismo lado. Pensando que podía ser un error en la transmisión, tomó su linterna y fue a revisar. Caminó el pasillo con pasos firmes, pero solo encontró silencio y polvo. Volvió a la caseta y revisó la grabación. Ahí estaba otra vez la figura, pero esta vez caminando justo detrás de él. El miedo lo paralizó. Juró que no había escuchado nada, no había sentido nada, y sin embargo, la grabación era clara. Había alguien siguiéndolo en la oscuridad. Las noches siguientes, todo se repitió. La cámara siempre mostraba esa copia suya, moviéndose con un retraso de unos segundos, como si imitara cada uno de sus pasos. Cuando Marcos levantaba la linterna, en la grabación el otro Marcos lo hacía un instante después. La última noche que trabajó ahí fue distinta. A las 3:33, la cámara lo mostró sentado en la caseta, mirando los monitores, pero su doble no estaba retrasado esta vez. Lo miraba directamente desde la pantalla, como si supiera que estaba siendo observado. El reflejo sonrió. Marcos salió corriendo, dejando atrás la caseta y su uniforme. Nunca volvió a trabajar de vigilante, y cuando contó su historia, nadie le creyó. Pero los nuevos guardias dicen que en las cámaras todavía aparece, caminando por los pasillos, como si su otro yo nunca se hubiera ido. Así que ya sabes, si trabajas de noche y sientes que alguien te sigue, no te confíes demasiado. Puede que lo que te acompaña seas tú mismo. ¿Qué harías si en plena madrugada todas las casas de tu calle están oscuras, excepto una que brilla con una luz imposible de explicar? Eso fue lo que vivió Ana, una joven que volvía del trabajo. A las 2:45 a.m. su ruta era siempre la misma: cruzar un barrio tranquilo, caminar por calles desiertas y llegar a su apartamento. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Al doblar una esquina, notó que el vecindario entero estaba sumido en la penumbra por un apagón. Solo una casa, al final de la calle, se encontraba iluminada como si el sol hubiera quedado atrapado en su interior. Las cortinas no podían ocultar la intensidad de aquella luz amarillenta que se filtraba por las ventanas. Intrigada y con un poco de temor, Ana se detuvo. Aquella casa llevaba años abandonada. Las paredes estaban agrietadas, las ventanas rotas, y nadie en el barrio se acercaba demasiado a ella. Aún así, la luz seguía brillando, constante y fuerte, como si alguien estuviera ahí dentro. Ana sacó su celular para grabar, pero la pantalla parpadeaba cada vez que enfocaba hacia la casa. De pronto, las cortinas de una de las ventanas se movieron, como si alguien o algo la estuviera observando. El corazón de Ana comenzó a latir más rápido. Dio un paso hacia atrás, pero entonces lo escuchó, un murmullo suave, como un coro de voces susurrando desde dentro de la casa. No eran palabras claras, eran lamentos, risas apagadas, sollozos que parecían superponerse. La luz se intensificó hasta el punto de dolerle a los ojos, y justo cuando pensó en huir, la puerta principal se abrió lentamente, emitiendo un chirrido insoportable. Desde dentro no salió nadie, pero la luz se derramó por la calle como si quisiera alcanzarla. Ana corrió, no miró atrás hasta llegar a su edificio. Sin embargo, cuando subió las escaleras y entró a su apartamento, notó algo imposible. Todas las bombillas de su casa estaban encendidas, incluso aquellas que hacía meses estaban fundidas. El celular vibró en su bolsillo. Al revisarlo, encontró un nuevo video grabado, aunque juraba que no lo había hecho. En la pantalla se veía a ella misma,
parada frente a la casa iluminada, pero no se movía. En cambio, lo que sí lo hacía era su reflejo en la ventana, que la miraba directamente, con una sonrisa torcida. Desde aquella noche, la casa volvió a quedar en ruinas, oscura y abandonada, pero los vecinos cuentan que, en algunas madrugadas de apagón, aún se enciende, y que si te atreves a mirar demasiado tiempo esa luz, nunca volverás a sentirte solo en tu propio hogar. ¿Te has preguntado qué pasaría si subieras a un tren en la madrugada y descubrieras que no hay conductor ni pasajeros vivos? Eso fue lo que le ocurrió a Luis, un joven estudiante que cada día regresaba a casa en tren después de su trabajo nocturno. Aquella madrugada, el reloj marcaba exactamente las 3:10 cuando llegó a la estación. La plataforma estaba vacía, oscura y cubierta de neblina. El último tren de la línea estaba detenido, con las puertas abiertas, como si lo estuviera esperando. Luis entró sin pensarlo 2 veces. El interior era extraño, impecable, sin un solo papel en el suelo, pero con un silencio pesado que lo hacía sentir observado. Se sentó cerca de la ventana y esperó el movimiento del tren. A los pocos minutos, sin anuncio alguno, las puertas se cerraron y el tren arrancó suavemente. Fue entonces cuando Luis notó algo perturbador. En el vagón no había nadie más, ni conductor, ni pasajeros. El vagón comenzó a llenarse de un murmullo bajo, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo. Luis intentó levantarse, pero las luces parpadearon y vio, a través de la ventana del pasillo, figuras sentadas. No tenían rostro, solo siluetas oscuras que parecían moverse con cada sacudida del tren. El aire se volvió helado. Luis sacó su celular para encender la linterna, pero la batería estaba muerta, aunque minutos antes marcaba el 80%. La pantalla solo mostraba un mensaje repetido: no debiste subirte. El tren aceleró a una velocidad imposible. Afuera ya no había túneles ni paisaje urbano, solo una oscuridad infinita, atravesada por destellos de luces rojas. Una de las figuras se levantó y comenzó a caminar hacia él, arrastrando los pies. Su sombra era más larga que su cuerpo, y sus manos parecían garras. Luis corrió hacia el siguiente vagón, pero en cada puerta encontraba lo mismo: pasajeros sin rostro, todos girando lentamente la cabeza hacia él. El murmullo se volvió gritos desgarradores, un coro de lamentos que llenaba sus oídos. Al llegar al último vagón, vio algo aún peor. El asiento del conductor estaba vacío, pero el tablero funcionaba solo, con luces encendidas y una palanca moviéndose por sí misma. Frente a él, en la ventana del vagón, no se reflejaba su rostro, sino el de una calavera sonriente. El tren dio un frenazo brutal y todo se apagó. Luis despertó tirado en la estación, con la ropa cubierta de polvo y el reloj marcando las 4 m. Nunca supo si todo fue un sueño, pero desde aquella noche evita cualquier transporte a esa hora. Los guardias de la estación aún cuentan que, de vez en cuando, un tren fantasma recorre la línea a las 3:15, y dicen que si escuchas los murmullos en el andén, no lo tomes, porque si lo haces, jamás volverás a bajarte.